Hola mis hermanos, hoy bienvenido a la escuela dominical, esta clase adulta. Hoy vamos a hablar de un tema que hablamos hace alguna semana atrás, pero lo vamos a volver a repetir porque fue de gran bendición. El tema de hoy entonces es el plan de Dios para tu vida o para nuestra vida. Nuestro texto clave va a estar en Hechos 22:10 y dice: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto fue cuando Dios le habló a Pablo, cuando Dios se le presentó y se produjo la conversión de Saulo a Pablo. El Señor tiene un plan y propósito definido para cada uno de sus hijos. Podemos decir que la conversión de Saulo fue simplemente algo que sucedió, o fue por casualidad que de repente se convirtió en el camino a Damasco, o no fue más bien el plan y propósito de Dios que tuvo con él. Pues sí, fue un plan de Dios que tuvo con Saulo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Hechos 9:15. No dice que ciertamente fue conforme al plan de Dios, pero ¿tiene Dios un plan para mi vida? Si es así, ¿cómo puedo conocerlo y qué implica encontrarlo? Esta y muchas otras preguntas requieren una gran respuesta. Pues bien, lo importante es descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros. MacLucado cuenta la historia de un cuidador de un faro que recibía aceite una vez al mes para mantener la llama ardiendo. Una vecina le pidió aceite para calentar su casa, un padre necesitaba aceite para su lámpara y alguien más necesitó aceite para lubricar una rueda. El cuidador accedió al pedido de todos porque todos eran pedidos justificados y causas nobles. Cerca de fin de mes, el faro se apagó por falta de aceite y varios barcos encallaron en los acantilados. Sus jefes lo despidieron de inmediato diciéndole: Se te dio el aceite por una sola razón, queríamos que mantuvieras el faro ardiendo. Por lo tanto, el gran secreto para hacer efectivo a nuestro llamado es descubrir para qué se nos dio el aceite. No podemos suplir la necesidad de todo el mundo, no podemos complacer a todo el mundo. Y cuando lo intentamos se nos acaba el aceite y terminamos estresados, quemados, extenuados y con ganas de abandonarlo todo. No podemos vivir desenfocados. La cosa más importante de la vida es, por lo tanto, descubrir el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es muy importante. Muchas veces cuando oramos, Él nos da un plan. Muchos de nosotros pedimos un milagro y Dios nos responde con un plan. Cuando Dios nos responde con un plan, pensamos que hizo caso omiso a nuestra petición, que no está atendiendo a nuestro ruego, pero sin embargo Dios tiene un plan para con nosotros. Dios nos está enviando recursos. Si estamos esperando un milagro y no vemos lo que Dios nos está dando para ejecutar el plan de Dios, nos vamos a perder. Y aquí podemos contar ese viejo chiste del hombre que se está ahogando y un barco, el yate, el helicóptero van a salvarlo y él dice que está esperando que Dios lo salve. Y sin embargo, podemos ver que Dios le envió todos estos recursos porque había un plan detrás y sin embargo él estaba esperando otra cosa. Por eso es que nosotros cuando oramos, Dios nos da un plan. Podemos ver este ejemplo cuando Moisés quería liberar a su pueblo y Dios le da un plan. Y así surgieron las plagas que Dios le dio al pueblo de Egipto para que el pueblo de Israel fuera liberado. Otro ejemplo podemos ver la vida de José. José, desde que tuvo las túnicas de color, la envidia de su hermano, desde que fue vendido como esclavo, que estaba en una cisterna en la cárcel, y sin embargo llegó hasta lo más alto de la época en su momento. Había un propósito, había un plan de Dios para con él. Si nosotros lo podemos ver por parte, no vamos a entender nada. Si lo vemos
en el momento que estaba con su hermano, con sus padres o en la cárcel, no podemos entender el propósito de Dios. Sin embargo, cuando vemos la escena completa, sí nos damos cuenta de que había un plan de Dios para José. Pueden haber otros personajes que nosotros podamos recordar del plan de Dios para nuestras vidas. En el plan de Dios podemos perder la barca en el camino. En Hechos 27-21 nos narra la historia de cuando Pablo iba de camino a Roma y su barca se, eh, se perdió la barca y sin embargo ellos naufragaron. Pero en el camino muchas veces nosotros perdemos nuestra barca y no nos damos cuenta que es un plan de Dios para con nosotros. A veces la oscuridad no dura por mucho. En este mismo versículo en 27:20 dice, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso fue mientras la barca había naufragado, ellos perdieron la barca, llegó la noche, pero esa noche no dura por mucho tiempo porque hay un plan de Dios para con nosotros. Dios está en nuestra barca, pero a veces el plan de Dios es perder la barca. En la vida de Pablo, que es el versículo que nosotros iniciábamos este estudio, comienza con su testimonio en Hechos 22:3 y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él hablaba en griego, como es el idioma inglés hoy en día, por lo tanto él hablaba el idioma del momento. Tenía ciudadanía judía y romana y podía cruzar fronteras, apelar al César y tratado como un hombre libre. ¿Cómo logró la ciudadanía romana? Bueno, eso lo podemos dilucidar de qué manera pudo él tener esta ciudadanía, porque ni a los cobradores de impuestos le daban ciudadanía. El padre de Pablo fabricaba tiendas, carpas, lo que hoy es hoy en día. Se cree que como el papá de Pablo fabricaba tiendas, Pablo también heredó este oficio, ganándose el favor de los romanos y a alguien, a cambio de una tienda, le pudo haber dado la ciudadanía. Pablo entonces tenía conocimiento intelectual, dominio lingüístico, documentos para viajar, oficio para ganarse la vida. En Gálatas 1:4 él decía, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un tipo increíble, era el hombre del momento. Antes de que Saulo siguiera a Cristo, Dios ya había seguido a Saulo, aún en el momento cuando él había perseguido a todos los cristianos. Antes de que tú tuvieras un plan, Dios ya tenía un plan contigo. Nacido en la ciudad que debíamos nacer o en la familia que nos debía tocar, con los hermanos con los que estábamos, Dios nos dio un plan. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había dado un plan. Antes de nosotros seguir a Dios, Dios ya nos había seguido a nosotros, ya nos había trazado un plan para con nosotros. En Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, aprendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, Pablo no era un hombre correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, ¿cómo Dios pudo usar a un tipo así para promover su nombre? Dios había transformado a un hombre capacitado con licencia para matar en un campeón de misericordia. Porque todas las cosas ayudan al plan, todas las cosas ayudan a bien. Lo que hoy somos es por todas las cosas que hemos pasado. Los malos jefes, los despidos, los colapsos nerviosos, los fracasos sentimentales, la oportunidad de todo eso mezclado, somos lo que hoy somos. Es decir, somos hombres de acuerdo a la experiencia. Todo lo que hemos vivido contribuye a lo que hoy somos como cristianos, como hombres. Todos esos ingredientes somos lo que hoy somos, hombre o mujer de Dios. Tres características del plan de Dios para nuestras vidas. Es un plan personal,
Note los pronombres personales tú y yo en Hechos 9:4 dice, y cayendo a tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue solamente entre Dios y Saulo. Por lo tanto, el plan de Dios tiene que ser entre tú y Dios, nadie más. En el mundo no hay nadie más como usted o como yo, y por tanto el plan de Dios para usted es único y personal. Para usted solo, Él tiene un propósito a cumplir, y con Él la vida de usted que no puede ser cumplido en y con la vida de ninguna otra persona. Solo usted puede vivir su vida. Es un plan perfecto en Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, es una voluntad perfecta. Es un plan práctico, es realizable y totalmente relacionado con la vida y el servicio diario. No es simplemente un plan que suena bonito, agradable y perfecto, sino que demuestra hacerlo en la experiencia del día a día. Por lo tanto, descubrir y continuar en el plan de Dios mediante nuestra sumisión diaria a Él y a su voluntad revelada. Él tiene ante sí el plan completo de nuestra vida, pero solo nos la revela paso a paso. El Salmos 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él conoce el final desde el principio. En Isaías 46, del 9 al 10, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Por lo tanto, desde el principio, Él existe. Pero la condición que hemos de cumplir si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios es someternos completamente a Él con un profundo deseo de obedecerle. Veamos en Hechos 22:10 que dice, ¿qué haré? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Por lo tanto, es importante hacer la voluntad de Dios. El descubrimiento de la voluntad de Dios requiere de 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? La comunión con Él en oración, estudiando y profundizando en su palabra, obediencia pronta e incondicional, y la cuarta, confianza completa y tácita. Por lo tanto, con estas 4 cosas nosotros podemos entonces revelar la voluntad de Dios será revelada a nosotros. Y por último, amados hermanos, el plan de Dios para nuestras vidas es eterno. Sin importar la edad que tengamos, jóvenes, ancianos, adolescentes, el plan de Dios tiene una parte terrenal y una parte celestial. La parte terrenal es como los cimientos del edificio. La parte celestial se puede comparar con la estructura del edificio. Por lo tanto, en la etapa que nosotros estemos, ya sea ancianos, jóvenes, niños, de aquí, desde los cimientos, lo que nosotros podemos ver, ese es el plan celestial. Por lo tanto, no importa la etapa que hoy estemos, porque el plan de Dios se va a cumplir y es solo una parte pequeña la que hoy nosotros podemos ver, pero falta toda esta parte celestial. A veces somos propensos a tener una idea muy limitada del plan de Dios. Cuando muere un cristiano de cierta edad, de 30 a 40, decimos qué tragedia, y lo es desde la limitada perspectiva terrenal, pero el amoroso plan de Dios para sus hijos es un plan eterno, es un plan celestial. Así que, amados hermanos, espero que les haya gustado este estudio bíblico sobre el plan de Dios que tiene para nuestra vida, que es un plan perfecto. Independiente de la situación que nosotros estemos pasando o la edad que nosotros tengamos, Dios siempre tiene un plan de Dios. Y si nosotros oramos a Él y pedimos alguna solución que resuelva algún problema que nosotros tengamos, no dudemos que Dios a nosotros nos va a responder a través de un plan. Que Dios les bendiga y que sea de mucha bendición para su vida.